sobre de nuestra querida Elena Petrovna Lucerada sea. Isis sin velo, el tomo 2, el capítulo 2, la página 61. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Duelo entre un fakir y un hechicero. Un mensaje de doctrina del más allá. Los milagros del Cebenes, todo esto lo vamos a conocer en breve. Dice que nos quedamos en la última parte en el arte mágico. Una de las imágenes más encantadoras que se nos presentan es el de un pequeño e inocente niño medium. Esas son las imágenes más. Un pequeño inocente niño medio, una niña, en cuya presencia durante los últimos 3 años los espíritus, sin plumas, ni lápices, ni tinta, han escrito 4 volúmenes de manuscritos en sánscrito antiguo. ¡Qué increíble! Como esa pequeña niña medium se serviría de puente intermediaria entre los mensajes que le enviaban en un sánscrito antiguo, lengua que ella no dominaba. En cuya presencia esta inocente niña, durante los últimos 3 años, los espíritus sin pluma, lápices ni tinta han escrito 4 volúmenes de manuscritos en sánscrito antiguo. Dice el autor: basta con colocar las hojas en blanco sobre un trípode, cuidadosamente protegido de los rayos directos de luz, pero aún todavía visible a los ojos de los observadores atentos. Hojas blancas colocadas sobre un trípode, cuidadosamente protegido de los rayos de la luz, que aún todavía es visible esas hojas a los ojos de los observadores más atentos. La niña se sienta en el suelo y apoya la cabeza en el trípode, abrazando los soportes del trípode con sus pequeños bracitos. Es lo que hace la niña ahí. En esta actitud, lo más común es que se duerma 1 hora abrazando al trípode con la cabeza, tiempo durante el cual las sábanas que se colocan sobre el trípode se llenan de carácter exquisitamente formados en sánscrito antiguo. Qué increíble, las sábanas se manchan, que se colocan. Y aparecen esos caracteres exquisitamente formados del sánscrito antiguo, una de las lenguas más perfectas que hay en la tierra, la madre del latín y el griego y todas estas. Estos ejemplos de una mediunidad psicográfica ilustra tan completamente el principio que hemos establecido más arriba, como lo estudiamos en la última sesión, lo que es la psicografía, que es la escritura guiada por espíritus o por otras fuerzas. Así que esos espíritus manchan las sábanas, las hojas con sánscrito antiguo y se han coleccionado 4 volúmenes. E ilustra tan completamente el principio que hemos establecido más arriba, que no podemos dejar de citar algunas líneas de uno de los escritos sánscritos. La va a citar qué es el mensaje que recibía sobre esto. Tanto más cuando que encarna esa parte de la filosofía hermética relacionada con el estado antecedente del hombre. Wow, dice, esto encarna esa parte, esa filosofía oculta relacionada con el estado antecedente del hombre, que en otros lugares hemos descrito de manera menos satisfactoria. Dice lo que decía esas comunicaciones del trípode de sánscrito. El hombre vive en muchos planetas antes de llegar a esta tierra. Miríadas de mundos pululan en el espacio, donde el alma en estado rudimentario realiza sus peregrinaciones, antes de llegar al grande y brillante planeta llamado Tierra. Esos son los principios bien de esta sabiduría. El hombre vive en muchos planetas antes de llegar a esta Tierra. Tantos planetas que hay en el universo, nada está ahí por vacío, todo tiene su función, todo. Dice que miríadas de mundos pululan el espacio entero, miríadas de millones de mundos pululan el espacio entero, donde el alma en estado rudimentario realiza sus peregrinaciones. Está cambiando. El alma entra en el mineral, después en la planta, de la planta el animal en el humano, aquí en la tierra. Mientras tanto, antes de llegar al humano, esa alma está peregrinando en tantos mundos, donde el alma está en estados rudimentarios, realiza sus peregrinaciones. Muy cierto. Sobre la importancia del sistema solar, aquí en la tierra, donde únicamente hay el ser humano tal como lo conocemos, que es la mezcla de materia y espíritu con la mente intermediaria.
Antes de llegar al grande y brillante planeta llamado Tierra, grande y brillante que nos da la luz, cuya gloriosa función es conferirle a esa alma, a esa mónada, la autoconciencia, la capacidad de conciencia de sí mismo. Solamente aquí en la Tierra logramos eso. Es la función gloriosa que tiene, que le concede la autoconciencia, saber que somos diferentes, somos individuos de parte de este universo, cuya gloriosa función es conferir la autoconciencia, la conciencia de sí mismo. Solo en este punto es hombre, solamente en este punto es hombre aquí en la Tierra, en este universo, en esta galaxia. En todas las demás etapas de su vasto y salvaje viaje no es más que un ser embrionario, una forma fugaz y temporal de la materia, una criatura en la que brilla, resplandece una parte, pero solo una parte del alma elevada y aprisionada. Una forma rudimentaria, con funciones rudimentarias, siempre viviendo y muriendo. ¡Wow! ¡Qué poético esa comunicación del sánscrito! Solo en este punto es hombre. En todas las demás etapas de su vasto y salvaje viaje no es más que un ser embrionario. En ese viaje larguísimo que hizo la mónada en todos los reinos anteriores al humano. En ese viaje, dicen, ese vasto y salvaje viaje, salvaje por todo el universo, donde todo uno se come los unos a los otros. No es más que un ser embrionario, el hombre, el ser humano. Una forma fugaz y temporal de materia. Qué bella expresión. Una forma fugaz y temporal de la materia. Una criatura en la que brilla y resplandece una parte, pero solo una parte, del alma elevada y aprisionada. Una criatura en la que brilla el espíritu pequeñamente, brilla y resplandece solamente una parte de esa luz, pero solo una parte, mientras que de esa alma elevada está brillando y está aprisionada en esta prisión de carne, nuestra alma aprisionada. Es una forma rudimentaria, con funciones rudimentarias, siempre viviendo, siempre muriendo, sosteniendo una fugaz, revoloteante existencia espiritual tan rudimentaria como la forma material de la que surgió. Una mariposa que surge de la cáscara de la crisálida. Qué expresiones más poéticas. Sosteniendo esa alma, viviendo y muriendo, sosteniendo una fugaz, pequeña, revoloteante existencia espiritual tan rudimentaria como la forma material de la que surgió, de donde vino, del protilo. Es una mariposa que surge de la cáscara de la crisálida, esa metamorfosis que nos enseña la naturaleza que es posible, está más allá de la forma, metamorfosis. La crisálida, del gusano de seda hasta la mariposa, pero siempre a medida que avanza en nuevos nacimientos, en nuevas muertes, en nuevas encarnaciones, pronto para morir y vivir de nuevo, sino que aún se estira, se extiende hacia arriba y aún se esfuerza por avanzar. Increíble. Siempre va para adelante según el camino evolutivo, pero siempre a medida que avanza en nuevos nacimientos, en nuevas muertes, en nuevas encarnaciones, pronto para morir y vivir de nuevo, renacer, hasta ese ir y devenir de nunca acabar, sino que aún se estira, se extiende hacia arriba, quiere avanzar y aún se esfuerza por avanzar, aún se precipita por el vertiginoso, espantoso, fatigoso, laborioso, accidentado y escabroso camino. ¿Qué expresiones de ese mensaje? Siempre se esfuerza para avanzar, aún se precipita en ese vertiginoso camino que es espantoso, fatigoso, laborioso y accidentado y escarpado camino, hasta que despierta una vez más para vivir y ser una forma material, una cosa de polvo, una criatura de carne y hueso, pero ahora es un hombre, logró lo que es ese estado. Sacado del Arte Mágico, página 28. Después de tantas evoluciones, nacimientos y muertes, hasta que despierta una vez más para vivir y ser una forma material, una cosa de polvo, una criatura de carne y hueso, pero ahora es un hombre con la capacidad espiritual para conocer ese camino y siempre tratar de avanzar hacia adelante, nunca para atrás. Esto acaba el Arte Magia, página 28, que fue la transmisión que comunicaba en el sánscrito antiguo, esas sábanas, esos caracteres exquisitamente elaborados. Y aquí entramos a otro subtítulo que es una prueba de habilidad mágica. Veremos un reto en la que Elena fue la árbitra de este fakir con un hechicero. Una prueba de habilidad mágica.
Una vez fuimos testigos en la India de una prueba de habilidad psíquica entre un santo fakir y un hechicero o un malabarista. Fue testigo de ese duelo, una prueba de habilidad psíquica entre un santo fakir y un hechicero, que recordamos y que vuelve a nosotros a este respecto. Habíamos estado discutiendo sobre los poderes relativos de los pitris del fakir. Estaban analizando los poderes que tenía este fakir de los que lo consideran los pitris. Estos pitris son nuestros antecesores humanos, nuestros antecesores. En la cadena lunar ellos fueron los humanos, ahora son pitris, son jerarquía espiritual. Hay pitris que son con forma y sin forma, arupa y rupa, y ellos revistieron a la mónada con sus propios yo astrales, con su propio doble etérico. Ellos encubrieron a la mónada, la revistieron, y así comenzaron las primeras seres humanos en la Tierra. Pitri, que es el padre o antecesor. Habíamos estado discutiendo sobre los poderes relativos de los pitris del fakir, qué poderes tenía por contacto de ellos. Estos son espíritus preadamistas, espíritus antes de Adán, de la luna. Y también analizamos los aliados invisibles del hechicero o el malabarista, quienes eran sus aliados invisibles de este hechicero malabarista. Se acordó una prueba de habilidad y la escritora, Elena, fue elegida como árbitro. Estábamos tomando nuestro descanso del mediodía junto a un pequeño lago en el norte de la India. Qué bella escena, un lago, mediodía, descansando. Sobre la superficie del lago había una agua cristalina, donde flotaban innumerables flores acuáticas, lirios y grandes hojas brillantes por el sol. Cada uno de los contendientes, los concursantes, arrancó una hoja, el fakir y el hechicero. El fakir, apoyando la hoja contra su pecho, la llevó al pecho la hoja, cruzó las manos sobre ella y entró en un trance momentáneo, un éxtasis. Luego colocó la hoja en la superficie del agua, pero la colocó con la superficie hacia abajo, sobre el agua. Le dio la vuelta a la hoja, sobre el agua. Luego colocó la hoja con la superficie hacia abajo, sobre el agua. El hechicero pretendía controlar al amo, al maestro del agua, las ondinas, es lo que él pretendía. Y se jactó de que obtendría el poder para evitar que los pitris manifestaran cualquier fenómeno en la hoja del fakir, en su elemento. Se estaba jactando que iba a obtener el poder para evitar que los pitris del fakir manifestaran cualquier tipo de fenómeno en la hoja del fakir, en su elemento. Tomó su propia hoja y la arrojó al agua, el hechicero, después de pronunciar una especie de conjuros, encantamientos bárbaros. Inmediatamente su hoja mostró una violenta agitación, mientras que la otra hoja del fakir permaneció perfectamente inmóvil. Al cabo de unos segundos, ambas hojas se recuperaron, estaban tranquilas. Sobre la del fakir se encontró, para gran indignación del hechicero malabarista, algo que parecía un diseño simétrico, trazado con caracteres blancos como la leche. Letras blancas como la leche tenía la hoja, como si los jugos de la planta hubieran sido utilizados como un líquido corrosivo para escribir. Cuando se secó y se tuvo la oportunidad de examinar las líneas con cuidado de las hojas, resultó ser una serie de caracteres sánscritos exquisitamente formados. Otra vez se repite lo de la niña medium, y esta vez se tuvo la oportunidad de examinar las líneas con cuidado. Resultó ser una serie de caracteres sánscritos exquisitamente formados. El conjunto comprendía una frase que encarnaba un alto precepto moral, un gran aforismo, un gran sutra. El fakir, agregamos, no sabía ni leer ni escribir. Fueron los pitris. En la hoja del hechicero, en lugar de escritura, se encontró el trazo de un rostro de los más horrendo, espantoso, travieso y pícaro, un demonio. Cada hoja, por tanto, llevaba una impresión o un reflejo alegórico del carácter del contendiente. Lo que tenía cada hoja, una impresión o un reflejo alegórico del carácter del contendiente. Cada quien atrae pureza si es puro o impureza si no lo es. E indicaba la calidad de los seres espirituales con los que estaba rodeado cada uno. El malabarista con sus rostros horribles, el hechicero, mientras que el fakir con esos santos pitris que colocaron exquisitos mensajes en sánscrito. Pero con profundo pesar,
Debemos abandonar una vez más la India. No es tan rápido la India, tan bella, con su cielo azul y su pasado misterioso. Nos tenemos que ir de la India, con sus devotos religiosos, faquires, sadúes y sus extraños hechiceros que tiene la India. Y sobre la alfombra encantada del historiador, esta es una figura alegórica, nos fuimos volando en una alfombra voladora como los cuentos de las 1001 noches o las noches arábicas, que no hay arábicas, sobre excepto Aladino y otros 40 ladrones, ábrete sésamo. Y sobre esa alfombra encantada del historiador en la que volamos, imaginamos, nos fuimos a la India al mediodía con un lago cerca. Debemos montarnos esa alfombra encantada del historiador y transportarnos nosotros mismos de regreso a la atmósfera mohosa de la Academia Francesa. Vamos a esa atmósfera sucia de la Academia Francesa para apreciar la timidez, el prejuicio y la superficialidad que ha marcado el tratamiento de los temas psicológicos en el pasado. Vamos a apreciar esa academia mohosa, sucia, vamos a ver la timidez de los científicos, el prejuicio que los embarca y la superficialidad que han marcado el tratamiento de los temas psicológicos del pasado. Todo esto son superficiales, llenos de prejuicio y de timidez, para analizar esas epidemias psicológicas del pasado. Nos proponemos revisar un libro que tenemos ante nosotros. Se trata de la historia de las maravillas de los tiempos modernos. Qué bella expresión, así se debería llamar esta obra. Otro sinónimo, las maravillas de los tiempos modernos, escrito por nuestra querida Elena Petrovna. En este libro, la obra ha sido publicada por su autor, el erudito Dr. Figuier. Este Figuier se llamaba Luis, nació en 1819, era francés, un científico, escritor y profesor de química. El erudito profesor Figuier publicó esa obra, Las Maravillas Modernas, y está repleta de citas de las más conspicuas, destacadas autoridades en fisiología, psicología y medicina. Los más grandes médicos, psicólogos y fisiólogos está llena esa obra con una cita de todos estos conspicuos, destacados autoridades, entre comillas. Otro es el doctor Calmey, el conocido director y en jefe de Charenton, el famoso manicomio de Francia. Este doctor Calmey se llamaba Louis Florentin, nació en 1798, era francés, psiquiatra y un historiador médico. Este conocido director de Charenton, que se fundó en 1645, este doctor Calmey es el robusto Atlas, sobre cuyos hombros poderosos descansa este mundo de erudición. Qué bellas metáforas, qué bellas analogías. Este doctor Calmey es el robusto Atlas que sostenía el mundo, el titán antiguo que fue encadenado y lo tenían así. Este doctor Calmey es el robusto Atlas, sobre cuyos poderosos hombros descansa este mundo de erudición de las maravillas modernas, como un fruto maduro del pensamiento de 1860. Debe ocupar para siempre un lugar entre las obras de arte más curiosas, nos dice ella. Un lugar entre las obras de arte más curiosas, movido por el inquieto demonio de la ciencia, decidido a matar de un solo golpe la superstición y en consecuencia el espiritismo. Esta obra está bastante polemista. Es un fruto del pensamiento de 1860. Debe ocupar para siempre un lugar entre las obras de arte más curiosas. Este doctor Calmey y el otro Figuier, movidos por el inquieto demonio de la ciencia. ¿Quién lo mueve? El demonio de la ciencia, que necesita avanzar el ser humano por esta carretera tan larga. Pero ese inquieto demonio de la ciencia lo inspiró, decidido a matar de un solo golpe la superstición y en consecuencia el espiritismo. Es lo que es una gran superstición que al principio Elena le tocó defenderla y después sepultarla, porque vio el mal camino que estaba mal encaminada esa doctrina como otro demonio que iba a causar muchos estragos en la tierra. El autor nos ofrece una visión resumida de los casos más notables de fenómenos mediunísticos durante los últimos 2 siglos. Nos da el autor una visión resumida de los casos más notables de fenómenos mediunísticos durante los últimos 2 siglos. La discusión abarca a los profetas de Cebenes, a los Camisardos, los Ancenitas, el abad de París y otras epidemias históricas que, como han sido descritas durante los últimos 20 años por casi todos los escritores sobre los fenómenos modernos, la mencionaremos lo más brevemente posible, nos dice nuestra Elena.
Después todo esto fue borrado por la ciencia y la religión porque no conociéramos todo esto. Así que nos da el autor una visión resumida de los casos más notables de fenómenos mediunísticos durante los últimos 2 siglos. La discusión abarca los profetas de Cevenes, que más adelante lo vamos a analizar. Cevenes es una cadena montañosa en el centro-sur de Francia. Esos niños profetas de Cevenes, ¿quiénes eran? Eso estudia la obra, una visión resumida sobre esos 2 últimos fenómenos mediunísticos, estas epidemias psíquicas, como los profetas de Cevenes, quienes eran, le disparaban y no les pasaba absolutamente nada, la bala quedaba entre la camisa y la tela y su cuerpo, sin sufrir ni una herida. Les echaban fuego y no se quemaban, ni una ampolla. ¿Qué cosas hacían esos católicos para destruir el espíritu de profecía que tenían en Cevenes? También analizaremos la discusión abarca los fenómenos de los camisardos. Estos eran hugonetes, eran hugonetes protestantes calvinistas de Cevenes, que usaban una camisa blanca, de lino, como usan los campesinos, pero le llamaban camisardos, camisa blanca, camisardos. Estos se rebelaron contra las persecuciones tras la revocación del edicto de Nantes, que supuestamente permitía la libertad religiosa. Le revocó el católico y el rey. Y así ellos se levantaron, se rebelaron contra esa persecución tras revocación del edicto de Nantes, donde decía que solo era legal la religión católica en Francia. Qué increíble ese edicto. Es por eso que tantos siglos estuvo en la Iglesia Católica en oscuridad, en el oscurantismo, en la Edad Medieval, en la Inquisición, en oscuridad tenía toda Europa y América esa maldita Iglesia Católica. ¡Qué barbaridad! Está un oscurantismo en la Edad Media. Así que estos eran los camisardos, como los niños profetas de Cevenes, los camisardos, los jansenitas. Este era un movimiento religioso iniciado por el teólogo, obispo Cornelio Jansenio, que gozó de cierta popularidad en Europa del siglo XVII, de 1600. Fue condenado por herético por la Iglesia Católica debido a su tesis de la salvación. Negaba la libertad humana, que no había libre albedrío, y creía que habían unos que estaban predestinados para ser salvos. Qué ignorancia de este jansenita. Esos eran los jansenitas, este movimiento religioso. O el abad de París, en cuya tumba se obraron milagros, y eso se corrió la voz, y llegan muchos de día y de noche a esa tumba para ser curados de muchas enfermedades, y comenzó un movimiento de seguidores a esa tumba del abad de París. El rey y el papa mandaron soldados para que no hubieran más milagros, curas en la tumba del abad. Qué increíble. Pero continuaron esos milagros, esas manifestaciones psicológicas altas del abad de París. Y otras epidemias históricas, como las anteriores, de los profetas de Cevenes, los camisardos, los jansenitas, el abad de París, etc. Y otras epidemias históricas estudia este libro como han sido descritas durante los últimos 20 años, que fue en 1850. La gente era más pensante, ahora le preguntan a cualquiera qué pasó con Cevenes, qué pasó con los camisardos, los jansenitas, no saben absolutamente nada. Algo de protestantes, de Lutero sí, pero de hugonetes, todo eso, calvinismo, qué ignorancia hay en este mundo. Como han sido descritas durante los últimos 20 años, todas estas epidemias, por casi todos los escritores sobre los fenómenos modernos, la Europa y la América eran más cultas en aquella época, la gente leía. Las mencionaremos lo más brevemente posible, nos dice Elena, porque han sido vastamente estudiadas por todas estas personas. No son los hechos lo que deseamos volver a poner en discusión, sino simplemente la forma en que tales hechos fueron considerados y tratados por aquellos que, como médicos y reconocidas autoridades, tenían la mayor responsabilidad en tales cuestiones. O sea que no vamos a analizar los hechos por sí. No son los hechos los que deseamos volver a poner en discusión, sino simplemente la forma en que tales hechos fueron considerados y tratados por aquellos que, como médicos y reconocidas autoridades, tenían la mayor responsabilidad en tales cuestiones. Si este autor, lleno de prejuicios, Calmeil o Figuier, se presenta a nuestros lectores en este momento, es solo porque su obra nos permite mostrar los hechos y manifestaciones ocultas que pueden esperarse de la ciencia ortodoxa. Es por eso que lo analiza, es un gran materialista, a pesar de estar analizando esto, este Figuier. Si este autor de las maravillas de los tiempos modernos, Louis Figuier, lleno de tantos prejuicios, se presenta a nuestros lectores de esta obra en este momento,
es solo porque su obra nos permite mostrar que hechos y manifestaciones ocultas se pueden esperar de la ciencia ortodoxa. Estamos analizando la mente de estos científicos que podemos esperar de todos ellos. Están llenas de hechos y manifestaciones ocultas que se pueden esperar de la ciencia ortodoxa. Esto es lo que nos permite, porque su obra nos permite mostrar qué hechos y manifestaciones ocultas se pueden esperar de esta ciencia ortodoxa. Cuando se tratan así las epidemias psicológicas más famosas del mundo, ¿qué inducirá a un materialista a estudiar seriamente otros fenómenos también autentificados y tan interesantes, pero aún menos populares? Es la pregunta que lanza a estos científicos en esta parte. Cuando se trata así de las epidemias psicológicas de Cevenes, los Camisardos, Jansenita, la Val de París, cuando se trata así las epidemias psicológicas más famosas del mundo, ¿qué inducirá a un materialista científico académico a estudiar seriamente otros fenómenos medionísticos también autenticados y tan interesantes que son, pero aún menos populares que estos anteriores? ¿Qué lo va a incentivar a estos científicos? Se van a decir la cantidad de tonterías, de prejuicios y ignorancia que tienen tan llenos sus cerebros. Recordemos que los informes presentados por diversos comités, comisiones a sus respectivas academias científicas de aquella época, así como los registros de los tribunales judiciales, todavía existen estas pruebas. Todo está documentado todavía. Recordamos que esos informes que presentaron esos médicos, autoridades, por diversos comités y comisiones que fueron enviados a estudiar a estos fenómenos de Cevenes, Jansenita, etc., que estas comisiones y comités a su respectiva academia en aquella época, recordamos que ellos mandaron los informes presentados por diversos comités y comisiones a sus respectivas academias de aquella época. Así también se conservan los registros de los tribunales judiciales, todavía existen y pueden ser consultados para fines de verificación. Aquí nos dan hechos, pruebas, evidencia para que las analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Pueden ser consultados todos estos, los informes, las comisiones y los registros de los tribunales judiciales se pueden verificar. Es a partir de estas fuentes intachables que el doctor Figuier compiló su extraordinaria obra de las maravillas de los mundos modernos. Fuentes intachables. Debemos exponer, al menos en sustancia, los inigualables argumentos con los que el autor pretende demoler toda la forma de sobrenaturalismo, de magia, junto con los comentarios del demonólogo de Desmox, quien en una de sus obras se abalanza sobre su séptima víctima como un tigre sobre su presa. Qué bella figura en este momento. Dice, es a partir de estas fuentes intachables que el doctor Figuier compiló su extraordinaria obra. Debemos exponer, al menos en sustancia, los inigualables argumentos con los que el autor pretende demoler toda forma de sobrenaturalismo. Él expone inigualables argumentos con los que el autor pretende demoler, destruir toda forma de magia o sobrenaturalismo, nahualismo, etc. Son argumentos inigualables para demoler algo que es verdad. Junto con los comentarios del demonólogo de Mox. Este de Mox lo comenta bastante, como de Mirville Marqués. Roger nació en 1805 en Francia. Era un periodista, escritor, polemista. Escribió libros denunciando a las sociedades secretas y la masonería. Bueno, en eso tenía razón él, que le faltaban los jesuitas. Este era el Roger de Mox, junto con estos comentarios que está en el demonólogo, que en una de sus obras, lo dice literalmente bien gracioso, este de Mox se abalanzó sobre su séptima víctima como un tigre lo hace con su presa. ¡Ah! ¡Wow! La obra en la que él se abalanza es Costumbres y Prácticas de los Demonios. Qué interesante, las costumbres y prácticas de los demonios. Entre estos dos campeones, qué ironía, el materialista, Dr. Figuier, y el intolerante fanático de Mox, el estudiante imparcial puede recoger una buena cosecha. Entre estos dos campeones, el materialista científico Dr. Figuier, que tiene un gran sarcasmo e ironía, y el intolerante fanático demonólogo de Smux, entre estos dos, el estudiante imparcial que elige el camino del medio de la verdad,
puede recoger una buena cosecha. Comenzaremos con los convulsionarios de Cebenes. Comenzaremos con los profetas de Cebenes, estos convulsionarios, cuya epidemia de fenómenos asombrosos ocurrió durante la última parte de 1700. Cuya epidemia de fenómenos asombrosos ocurrió durante la última parte de 1700. ¿Qué epidemia es esto? Una epidemia psíquica con fenómenos asombrosos. Las medidas despiadadas adoptadas por los católicos franceses para extirpar el espíritu de profecía de toda una población es histórico y no necesita repetirse aquí. ¿Qué hicieron los católicos en la Edad Media? En la Inquisición, en el oscurantismo, mataron a todos los científicos. Giordano Bruno, Galileo lo encarcelaron, Impulsemú. Estos católicos son despiadados, son verdaderos demonios que están hipnotizados por la bestia Jehová Yahvé. Estas medidas despiadadas adoptadas por los católicos franceses, como ocurrió con los cátaros, los albinguenses, los puros, estas medidas despiadadas, sanguinarias, adoptadas por estas bestias católicas franceses, lo hacen para querer extirpar el espíritu de profecía de toda una población. Quieren destruir ese espíritu de profecía de toda una población. Es histórico y no necesita repetirse aquí. En América Latina está en ignorancia, nadie sabe de la Iglesia Católica. El solo hecho de que un simple puñado de hombres, mujeres y niños que no superaban a las 2000 personas pudieron resistir durante años a las tropas del rey, que con la milicia rendían a 60.000 hombres, es en sí mismo un inmenso milagro. Una población solamente de 2000 personas, entre hombres, mujeres y niños, esas pequeñas comunidades de Cebenes, dice que el solo hecho de que este simple puñado de hombres, mujeres y niños que no superaban a las 2000 personas, y el hecho de que pudieron resistir durante años a las tropas del rey, que con la milicia ascendían a 60.000 hombres, 60.000 versus menos de 2000, mujeres, niños, incluidos mujeres. Es en sí mismo esta resistencia un inmenso milagro por sí mismo. Todas las maravillas están registradas y las actas de las sesiones verbales de la época se conservan en los archivos de Francia hasta el día de hoy. Todas estas grandes maravillas están registradas y las actas de las sesiones verbales de la época se conservan todavía en los archivos de Francia hasta el día de hoy. Existe, entre otros, un informe oficial que fue enviado a Roma por el feroz abad Shaila, prior de Laval, en la que se queja de que el maligno es tan poderoso que ninguna tortura, ningún exorcismo inquisitorial es capaz de desalojarlo de las personas de Cebenes. Este informe que mandó este infame dice que existe, entre otros, un informe oficial que fue enviado a Roma por este feroz abad Shaila. Este Shaila se llamaba Francois Langley, nació en 1647 en Francia, era un abad católico inspector de misiones de Cebenes. Su brutal represión a los hugonetes franceses protestantes mediante torturas provocó su asesinato y desató la guerra de los camisardos, los camisas blancas. Este abad ataba lana empapada en aceite sobre las manos de los protestantes, les ataba lana empapada con aceite sobre las manos protestantes y les prendía a fuego hasta que se consumían todos los dedos. ¡Qué bestia esto! Haciendo esto, lo sorprendieron y le metieron fuego al castillo, al segundo piso donde estaba él, atrincherado, hasta que murió de la misma manera que hacía. ¿Qué demonio era este abad Shaila? Este abad es un eclesiástico extranjero o un clérigo de órdenes inferiores, anteriores al diaconato, un abad, un clérigo extranjero. Shaila era el prior de Laval. El prior era un superior de un monasterio, de un convento, y Laval es la ciudad que estaba en Francia, municipio de Francia. Así que te mandó un informe oficial a Roma sobre el feroz abad Shaila, prior de Laval, en el que se queja de que el maligno es tan poderoso, que ninguna tortura, ningún exorcismo inquisitorial es capaz de desalojarlo de las personas de Cebenes. Dice el abad: mandé que algunos poseídos pusieran la mano sobre carbones encendidos. Esto sí está bestia. Mandé que algunos poseídos pusieran las manos sobre carbones encendidos y no sufrieron ni la más leve chamuscadura, nada, ni una ampolla. A otros les habían envuelto todo el cuerpo en algodón empapado de aceite. A otros, algodón en todo el cuerpo con aceite y les había prendido a fuego. Y en muchos casos no encontró ni una sola ampolla en sus pieles. Qué bestia, ese tipo les manda aceite
y el poder los protegía a ellos. Después le mandó que le dispararan balas a otros y las encontraron aplastadas entre la piel y la ropa. No les penetraron las balas, increíble, sin herirles, etcétera, etcétera, etcétera. Qué cosa más fantástica ocurrió en Cevenes y hoy en día no se mira nada de esto. Aceptando todo lo anterior como base sólida para sus eruditos argumentos, esto es lo que dice el doctor Figuer. Aceptando todo lo anterior como base sólida de que les prendían fuego en las manos, agarraban carbón encendido y no les causaba nada, prendían fuego en las manos y nada, y les disparaban a los de Cevenes y no sufrían ninguna herida. Aceptando todo lo anterior como base sólida para sus eruditos argumentos, esto es lo que dice el doctor Figuer. Hacia finales del siglo XVII, 1600, una vieja doncella importa a Cevenes el espíritu de la profecía. Una vieja doncella, una vieja virgen, una bruja diría, importó a Cevenes el espíritu de profecía. ¿Cómo lo hizo? La pregunta. ¿Cómo se importa? ¿Cómo se transmite ese espíritu de profecía? Con agua, con fuego. Ella lo comunica a los niños y niñas de Cevenes. Ella lo comunica el espíritu de profecía a los niños y niños, quienes a su vez lo transpiran, lo transmiten y lo difunden en la atmósfera circunstante. Solo ella nos cuenta este tipo de cosas, Elena. Ya tenían el espíritu de profecía y los niños y lo transpiraban, le salían por los poros del sudor el espíritu o lo transmitían y lo difunden en la atmósfera circundante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se transmite esto en la atmósfera? Donde están ellos, cambia la atmósfera y cambia. Todo este tipo de fenómenos pueden ocurrir cuando hay pureza. Las mujeres y los niños son los más sensibles a la infección. Dice el volumen 2, página 261 del informe de Figueroa. Las mujeres son más sensitivas y los niños son los más sensibles a esta epidemia psíquica, a esta infección. Es una infección, una epidemia. Hombres y mujeres y bebés hablan bajo inspiración. Increíble. Hombres, mujeres y bebés hablan bajo el espíritu de inspiración. No en el lenguaje patois ordinario, sino en el francés más puro. Un lenguaje entonces totalmente desconocido en el país. ¡Wow! Increíble. Hombres y mujeres hablan bajo inspiración, no en el patois ordinario, sino en el francés más puro. Este patois es un dialecto que se habla en una porción muy reducida de la población rural de Francia. El patois, no hablaban francés. Estos hombres, mujeres y niños hablaban bajo inspiración, no en el patois ordinario, sino en el francés más puro, un lenguaje entonces totalmente desconocido en el país. Los niños de 12 meses, un año, e incluso menos, como sabemos por el proceso verbal, que antes apenas podían pronunciar algunas sílabas cortas, hablaban con fluidez y profetizaban. Increíble qué pasó en Cevenes. Como esa doncella vieja le transmitió su espíritu, esa bruja, esa santa, esa hechicera, le infectó a los niños, a las mujeres, eran los más propensos a la infección epidémica. Incluso todos ellos hablaban bajo inspiración, hombres, mujeres y niños, bebés de menos de 12 meses, incluso hablaban en perfecto francés, un lenguaje que antes era desconocido, que ellos hablaban el patois. Los niños de 12 meses e incluso menos, como sabemos, como está escrito en el proceso verbal, que antes apenas podían pronunciar algunas sílabas cortas, hablaban con fluidez de francés y profetizaban lo que iba a ocurrir en el futuro, y así sucedía. Increíble, solo nuestra querida Elena nos puede transmitir estos mensajes, estas maravillas. El mundo está tan desastroso por esas bestias judías, esos católicos, esas instituciones totalmente decadentes que están sembradas en la corrupción, en la mentira y el engaño, y la verdad la ocultan como la aletheia lo ocultaban los griegos antiguos, la verdad aletheia, porque la verdad libera, la verdad es luz, ilumina, la verdad es poder, y es lo que el sistema no quiere gente tontas, soldados útiles que fueran a luchar sus guerras, quieren obreros de mano de obra barata, todas esas bestias que son los masones, los judíos, los sionistas. Por eso que nadie los comenta, todas esas bestias, porque son o forman parte del sistema o están completamente ignorantes de lo que ocurre. Son ovejas, son cabras, son ese tipo de seres que no piensan por sí mismos. Y es lo que ocurre también en nuestra querida sociedad teosófica, que tanto esfuerzo le costó a nuestra querida Elena Petrovna para hacer tal una decadencia tan grande, que ahí es
lo que le gusta es lucrar en el nombre de la sociedad. Cobran altísimos para escuchar las estupideces de Enrique Rey, uno que es de la Federación Teosófica, el presidente, que ganó con fraude. $40 le cobraba por cabeza, por persona, para escuchar sus estupideces. Qué increíble. Qué negocio se convirtió lo que hizo de Pablo Sende, ese Martín Liderman, ese venezolano que está en Cortona, esa bestia de Tim Boy que está en la India. Cómo han destruido la sociedad teosófica de esas alimañas, bestia. ¿Cuándo le llegará su castigo merecedor a todas esas alimañas? Solo que escuchar a Tim Boy, las estupideces que dice, cómo se convirtió en presidente de esa alimaña norteamericana, masón, judío, que incluso hablaba en contra de Elena Petrovna en la misma sociedad en la India. Qué increíble. ¿Qué hay de esperar de esa institución que se puso en contra de Elena cuando la gran falacia de los Column y el informe de investigaciones psíquicas totalmente amañados para desacreditar a nuestra gran heroína? El mundo sigue igual con sus mentiras y engaños. Este Francisco, una bestia chilena ahí, ese tipo, cómo ha engañado a la gente. El otro José Gorroyategui de Argentina, otra limaña. O esa Magali Polanco, que también se lucra por cada persona que conquista para que vaya a un lugar carísimo, y para ella le faltan su comisión, y habla con tanto amor a las personas, amor al dinero que tienen todas estas alimañas. Son dolorosos como Isaac Hawley, todas esas alimañas, bestias. ¿Hasta cuándo se va a purificar la sociedad teosófica de todas esas alimañas? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué la verdad tiene que ir cuesta arriba y la mentira abajo? Ese es el camino del martirio que tanto sufrió nuestra querida Elena en aquella época. Y el mundo está así. Cerraremos el estudio de esta noche con las siguientes evocaciones. Únete, coopera, difunde el mensaje. Compártelo en las redes sociales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaisvata, el Bodhisattva Señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente aquellos que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia de la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y perdurable y sufrimientos bastantes, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y maldición de los diabólicos seres se derrame por todo el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Guerra, guerra, guerra. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo, omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen Blavatsky. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde allí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás y en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte del infierno perdurables. Satán. Estaremos a la siguiente que dice: del cielo cayó un lucero, su nombre es, o luz cósmica manifestada,
oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero nada más. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!